liberar como tal el sensor y que la puerta deje de estar bloqueada, ¿cierto? Entonces, estos sensores cuentan con una bobina que está ubicada en este punto y esta bobina puede tener estas diferentes tensiones. ¿Y cómo se encuentran esas diferentes tensiones? Bueno, aquí estamos viendo las referencias de los dispositivos que tenemos ubicados en esta parte de acá. Entonces, si necesitamos un sensor que tenga una tensión de 24 voltios AC/DC, pues simplemente venimos y cogemos esta referencia que está en la parte de acá. Y aquí evaluamos cuántos contactos cerrados y cuántos contactos abiertos tenemos, ¿cierto? Al igual empezamos a ver en las siguientes series, por ejemplo, este es el PCN M1 y hay otros que son el M2, M3 y M4 que son diferentes familias, pero hacen parte de los PCN Mesh. Es como les digo, estos que están acá arriba son los que tienen retención y estos que están acá abajo no tienen bobina de retención, sino que simplemente es para detectar que la puerta se cerró, pero no hace la retención de la guarda como tal. Entonces, aquí lo que nosotros nos encontramos, este elemento que está en esta parte es el dispositivo de evaluación. Entonces, cuando hablamos de dispositivo de evaluación, estamos diciendo que esto es un relé de seguridad, ¿cierto? Este elemento que está aquí es un relé de seguridad que genera unos tactos de prueba. Y estos tactos de prueba viajan a través de unas líneas que se han tendido eh, en un cableado, ¿cierto? En una estructura, bandeja, ducto, por donde sea que se hayan tendido, ¿cierto? Se llevan estas líneas, estos datos de pruebas, se conectan directamente donde está ubicado el sensor en la estructura de la máquina y se retornan estas líneas por estos contactos que están en la parte del lado de acá. ¿Cómo nos damos cuenta que son contactos de guía forzada? Por estas flechas que están ubicadas en este punto. ¿Cierto? Entonces nosotros conectamos los cables al 21, al 22, al 31 y al 32 y esto retorna nuevamente al sistema de evaluación. Entonces, a través de estos contactos yo me doy cuenta si la guarda está cerrada o el resguardo está abierto, ¿cierto? Si está abierto o está cerrado. Y con este elemento lo que hago yo es retener como tal la puerta. Entonces, si yo detecto que la guarda se cerró, inmediatamente a través de una salida segura de nuestro controlador, estamos haciendo la autorretención de esa guarda, ¿cierto? ¿De qué manera nosotros podemos hacer la autorretención? Bueno, una opción puede ser un rearme automático de la, de la, del sistema de seguridad. Que cuando la puerta se cierre, se rearme automáticamente el sensor y la guarda y ella se autorretenga, ¿cierto? Y la otra opción es que se utilice un pulsador de rearme, un pulsador de reset ubicado al lateral de la puerta que obligue a que cuando se pulse el mismo sistema de seguridad enclave esa puerta como tal, ¿cierto? Generalmente, dependiendo del tipo de aplicaciones, se recomienda utilizar el pulsador, porque eso obliga a que la persona primero valide qué hay dentro, porque puede darse el caso en que una persona se queda al interior de una zona de peligro, cierran la puerta y quedan atrapados. Sin embargo, hay unos elementos mecánicos que hacen que estos dispositivos se desenclaven mecánicamente, es decir, se abran. Entonces, pues es mecánicamente y son unas guayas que tienen que ir al interior de la máquina que al pulsarla desenclavan mecánicamente el sensor y le permiten a usted abrir la puerta sin ningún problema. Para eso están ese tipo de equipos. Entonces, aquí nosotros estamos viendo los sensores PCN M1, que son los que tienen la autorretención, ¿cierto? Que tienen una bobina que hace el autoenclavamiento del dispositivo. Y por esta parte vamos a encontrarnos estos elementos, estos sensores que están ubicados en esta parte de acá, que es netamente para detección y monitoreo. De estos sensores que nos vamos a encontrar en la industria, bastantes, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Bueno, el tema de las ventajas es que es muy fácil de montar, son fáciles de manejar, es netamente hacer el conexionado eléctrico a través de los contactos de guía forzada y pues los costos la verdad son relativamente bajos, ¿cierto? ¿Y qué se debe de tener en cuenta? ¿Qué aspectos se deben de tener en cuenta al momento del montaje? Es importante que se deba garantizar que las puertas tengan una correcta alineación, porque uno de los principales problemas al momento de hacer la instalación de un sensor es que se asuma que la puerta está completamente alineada, pero realmente tiene juego. Entonces, ese juego hace que el dispositivo se dañe.
pero resulta que no es porque el dispositivo sea de mala calidad, es porque las condiciones mecánicas en las cuales el dispositivo está instalado no son las correctas. Entonces hay ciertas cosas que se deben de tener en cuenta al momento de instalar cada un sensor o diferentes tipos de sensores. Este tipo de sensores que son de enclavamiento mecánico no sirven como tal no se pueden utilizar como recibidor en una puerta. Me hago explicar. Yo cierro la puerta y la puerta golpea el elemento. Ese golpe con el tiempo puede hacer de que el dispositivo se dañe, ¿cierto? Para eso se deben instalar recibidores mecánicos en las puertas que cuando usted la vaya a cerrar, el recibidor la recibe. Ese es un elemento que tiene una especie como un resorte. Usted la cierra y le hace una fuerza y el sensor se enclava. ¿Listo? Esa es la función correcta del dispositivo. Que él no sirva como recibidor, sino que simplemente él sirve para detectar que la puerta se cerró y para retenerla en caso de que alguien vaya a hacer la apertura del dispositivo. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Entonces aquí nosotros encontramos el dispositivo de evaluación, tira sus tractos de prueba, se hace el tendido de sus tractos de prueba a través de sus contactos, retorna nuevamente el dispositivo de evaluación y en caso de hacer la apertura, pues este elemento va a accionar unos contactos seguros que me van a activar una determinada, me van a desenclavar unos accionamientos. ¿Qué accionamientos son? Pues depende de la aplicación y el performance level que se haya descrito en la función de seguridad, ¿cierto? Entonces, aquí que puede haber, en donde dice performance level drive element, allí perfectamente pueden integrarse contactores, variadores de velocidad, arrancadores suaves, sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos y bueno, de ahí para allá cualquier tipo de elemento. ¿Y qué encontramos por esa parte del lado de acá? Este que dice Activation Device va relacionado a este controlador. Este puede ser perfectamente un relé programable de seguridad. Entonces, este Activation Device lo que hace es pues, enclavar o activar la bobina para que autorretenga como tal el dispositivo mecánico. Esta es la fuerza que se necesita superar para poder retirar o desenclavar como tal el sensor y sacarlo de su, o sea, una fuerza mayor a 1500 newton hace que el dispositivo ya deje como tal de funcionar. Entonces, o que lo logren liberar como tal, ¿cierto? Entonces, es importante tener estas fuerzas o estos elementos en cuenta en caso de que se vaya a hacer una selección correcta de un dispositivo y los niveles de tensión con los que ustedes deseen trabajar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento con respecto a ese tipo de sensores o continuamos con los otros? Bueno, entonces por acá encontramos los otros tipos de interruptores de seguridad que son los PSEN-MAC, ¿cierto? Estos son sensores magnéticos. Estos dispositivos pues tienen una ventaja y es que realmente no tienen necesidad de que haya contacto físico entre ellos. Es decir, son magnéticos, entonces no necesitan que mecánicamente se enclaven. ¿Qué ventajas tienen? La facilidad de montaje, que los cabezales están codificados, entonces no permite que una persona con un imán vaya a ir a hacer el enclavamiento del sensor, porque estos pues, precisamente vienen codificados, vienen sensores para aplicaciones que tienen altas temperaturas, que son estos sensores metálicos, ¿cierto? Estos alcanzan hasta alrededor de unos 115 grados en aplicaciones donde ustedes tengan de pronto procesos que sea un poco complejo por el tipo de aplicación instalar sensores de alta temperatura. Entonces, estos están diseñados para aplicaciones que tengan altas temperaturas, uno, por un lado, y segundo, donde pues el proceso sea un poco agresivo, hablando de golpes, sea muy robusto el proceso, que se requieran golpes y todo este tema. Para eso están diseñados ese tipo de sensores, ¿cierto? ¿Qué tenemos con este tipo de sensores? Que pues
Están diseñados para todo tipo de aplicaciones, donde hay mugre, donde se lava constantemente, que su nivel de protección IP garantiza de que el sensor no le va a entrar el agua, ¿cierto? Entonces, este tipo de sensores, dependiendo de la aplicación, pues se va seleccionando su grado de protección IP y se pueden ir como tal instalando en la industria tanto farmacéutica como de alimentos, como en la industria cementera o en la metalúrgica como tal, ¿cierto? O en la industria de producción de vidrio. Nosotros con este tipo de sensores podemos encontrar los precableados, ¿cierto? Que vienen ya con el cable instalado y una longitud de alrededor de 3 metros, si no estoy mal, o podría encontrarse sensores con longitudes de cables un poco más largos. Encontramos unos que ya vienen con cable de alrededor de unos 15 centímetros y conector, y ya encontramos los que vienen con el conector montado para llegar directamente con el cable. Encontramos sensores cilíndricos que son del tipo M12, M18, M32. ¿Cierto? Aquí tenemos un esquema eléctrico, o un diseño, un esquema eléctrico como tal, de cómo está compuesto básicamente el sensor, ¿cierto? Entonces, el sensor tiene un imán, que ese imán viene codificado como tal, viene con un código en, con todas las proteínas, vitaminas y minerales. Entonces, vienen estos dispositivos con unos contactos que son normalmente abiertos y otro contacto que es normalmente cerrado. Sin embargo, hay unos que vienen con dos contactos cerrados para poder pues, también hacer la función de seguridad. Dependiendo del tipo de sensor, pues uno puede configurar el relé o puede configurar el relé programable para que detecte la conmutación entre un contacto abierto y un contacto cerrado, ¿cierto? Entonces, al acercar el tag, que está ubicado en esta parte de acá arriba, en el sensor, estos contactos de inmediato me van a conmutar. Pero si yo le acerco un imán a este sensor en la parte superior, pues a pesar de que es un sensor magnético, como no viene codificado, no tiene un código que está relacionado pues por el sistema de seguridad, este sensor no me va a conmutar estos contactos. Entonces eso pues lo hace más seguro en cuanto a nivel de seguridad, ¿cierto? Que no permite ser bypassado fácilmente. Eh, este tipo de sensores nosotros podemos, por ejemplo, recoger la señal de ellos a través de unos periféricos descentralizados, unas periferias descentralizadas en caso de que las longitudes de cables sean muy largas. Para no tener que hacer una inversión muy alta en cuanto a longitud de cableado, se instalan elementos que llaman PDPs, que me permiten a mí o permiten a la empresa recolectar de una manera mucho más sencilla la información de los sensores, llegando a este tipo de dispositivos que está ubicado en esta parte de acá. A este dispositivo llegan los sensores y a través de un cable de comunicación se envía la información a este relé de seguridad, que es el controlador como tal, ¿cierto? ¿Qué más podemos encontrar con este tipo de sensores? Hay aspectos que se deben de tener en cuenta para este tipo de sensores. Es, por ejemplo, al momento de hacer la instalación, dentro de los accesorios que da el fabricante, hay unos tornillos que no permiten que el sensor sea retirado fácilmente. Es decir, no permiten sino girar en un sentido la rosca, pero no permiten devolverlo. Entonces, en caso de que se tengan este tipo de sensores o de este tipo de accesorios, pues es importante que lo tengan en cuenta, que no va a permitir devolver, a no ser de que sea retirado de alguna manera especial. ¿Qué vamos a encontrar también? Que algunos de ellos integran unos LEDs que me indican a través del LED el estado de los contactos. Entonces, si yo, por ejemplo, cierro un resguardo, a través de esos LEDs puedo darme cuenta que el sensor está conmutando sus contactos y que está funcionando correctamente. Si yo cierro el resguardo y los LEDs no se iluminan, entonces pues difícilmente, o más bien si el LED no se ilumina, yo voy a poder predecir fácilmente que el sensor está funcionando mal o que no está funcionando realmente el sensor. Hay otros sensores que debido a la robustez y debido pues, al tipo de aplicaciones obligan a que no tengan estos LEDs que me indiquen el estado del sensor. Y en este caso estoy hablando de los sensores metálicos que ellos pues no integran LEDs
y la manera correcta de poder identificar si los contactos están conmutando es netamente pues haciendo una prueba de continuidad en sus cables, midiendo que los contactos se cierren o se abran, o en su defecto, después de que esté conectado, que los trenes de pulsos hayan viajado y estén retornando nuevamente al relé, ¿cierto? Con estos sensores se pueden pues, hacer conexiones en cascada, realmente en serie se llaman. Se hacen conexiones en serie y tienen un contacto adicional que nos permiten identificar cuál fue el interruptor o cuál fue el sensor que dejó de detectar o en el que se hizo la apertura de un resguardo. Me hago explicar. En algunos casos, pues de pronto la aplicación no amerita integrar un relé programable por su elevado costo, pero sí tienen un controlador estándar, es decir, un PLC Siemens estándar, un PLC Alhambral, y dependiendo del fabricante, y bueno, indiferentemente pues, del fabricante, tenemos entradas disponibles en ese PLC estándar, ¿cierto? Y el relé de seguridad hace su función, él desenclava la seguridad de la máquina indefinidamente de cuál fue el que se abrió, ¿cierto? Después de que se abra la serie de seguridades, él simplemente desenclava la fuerza con los contactores o manda para los valores de velocidad o desenclava la neumática si es un sistema de seguridad neumático o hidráulico. Pero estos contactos nosotros los enviamos directamente a un PLC estándar y con esos contactos podemos decir la guarda 1 se abrió, la guarda 2 se abrió, la guarda 3 está fallando o en su defecto si están todas cerradas pero la guarda 3 se abrió, entonces me está indicando que se abrió pero la guarda está cerrada, entonces tenemos un problema en el sensor. Entonces nos toca ir a identificar qué es lo que está pasando en el sensor y hacer un monitoreo mucho más sencillo del dispositivo. ¿Listo? En caso de fallo, es quite y ponga el sensor viejo y coloque uno nuevo, porque los sensores pues ya vienen codificados con su familia de sensores, entonces usted puede poner el otro y no hay problema por el emparejamiento, a no ser de que se mande a diseñar un sensor que obligue a que tenga únicamente su pareja y si ese sensor se dañó, pues en definitiva toca comprar una pareja nueva porque no es funcional. O sea, usted, para estas familias de sensores, puede poner el tag de la misma familia del sensor y no va a afectar la operación, ¿cierto? ¿Dudas hasta el momento con respecto a los sensores magnéticos? Entonces, por acá nosotros encontramos los sensores PESENCODE, que son sensores que trabajan por RFID, ¿listo? Identificación por radiofrecuencia. Entonces, estos dispositivos son electrónicos. Los magnéticos son mecánicos, tienen contactos como tal y son mecánicos y sus contactos se cierran al, al detectar el imán. O sea, el imán hace que los contactos se cierren o se abran. ¿Listo? En este caso, para que estas salidas a transistor conmuten, tiene que detectar el tag o sea, tiene que enviar, se comunica, entra en resonancia el actuador como tal, ¿cierto? Entra en resonancia y después de entrar en resonancia envía un código al receptor, que es el sensor como tal, ¿cierto? Este es el tag y este es el receptor, es el sensor como tal. Entonces, si el receptor detecta que el código que leyó de este actuador es el correcto, entonces, ¿qué hago yo? Hago que estas salidas a transistor conmuten, ¿cierto? Y al conmutar, pues simplemente digo, listo, se cerró la guarda. ¿Listo? Este es el sensor que está ubicado, que es este de acá arriba, ¿cierto? Y este es el actuador, que es el que está ubicado en la puerta. Entonces, si conmutan como tal, yo ya me doy cuenta que el dispositivo se cerró o que la guarda se cerró. ¿Qué tenemos con respecto a estos sensores que son electrónicos? Pues es mucho más fácil diagnosticarlos porque ellos pues, internamente vienen preconfigurados o vienen configurados para entregar información con respecto al estado de los LEDs. Entonces yo me puedo dar cuenta si el sensor entra en corto, si se hizo una mala conexión del sensor, si los dos contactos, es decir, sus dos salidas o sus dos trenes de pulsos como tal, pues, o los dos contactos de seguridad fueron,
fueron conmutados, ¿cierto? Porque acuérdense que en seguridad tiene que haber redundancia, entonces dos salidas de seguridad tienen que viajar hacia el PLC de seguridad. Entonces él me indica si las dos salidas fueron activadas, ¿cierto? Entonces, si me deja de iluminar una salida, significa que el sensor no está funcionando correctamente. Entonces toca sentarse a identificar cuáles son las fallas. Entonces se va uno al manual directamente y ahí en el manual usted puede encontrar las diferentes fallas de acuerdo al estado de la iluminación de los LEDs. ¿Listo? Entonces, si alumbra en rojo y pasa tal cosa, entonces el sensor se encuentra en corto, hay que revisarlo. Si las dos salidas conmutaron, entonces el sensor, las dos salidas van a alumbrar en color verde. Si el sensor está simplemente energizado, un piloto se va a iluminar en color naranja y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de su estado, nosotros podemos inclusive identificarlo en campo y darnos cuenta si el sensor está funcionando correctamente o no. El diseño de estos sensores es muy similar a los sensores magnéticos, ¿cierto? Es prácticamente el mismo diseño, ¿cierto? Muy similares. A diferencia pues, de que también hay otros sensores que pues, vienen con otros diseños diferentes, de los PES Encode, que me detectan inclusive hasta diferentes tipos de metales, ¿cierto? Hay sensores de estos PES Encode, sí. Cierto. Y Juan Carlos Sanz, ¿De dónde está? Sí, Sí. Edwin, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, mi nombre es Juan Carlos, soy de Cartagena. Sí. Tenía una duda con respecto a ambos, estos últimos dos sensores que has explicado, el de código electrónico y el Sí, magnético. sí. ¿Dónde y por qué se tendría que utilizar el uno o el otro? O sea, ¿cuál es más robusto? ¿Cuál es más apto para qué tipo de ambiente? ¿Cuál es más propenso a fallar en caso de fallas eléctricas? O sea, si hubiese fallas eléctricas, ¿cuál podría no dar la acción que debería tomarse o no? O sea, no sé si realmente un tema de fallas eléctricas puede afectar a alguno de los sensores. Sí, claro, las fallas eléctricas pueden llegar a afectar los sensores. ¿Y cuáles son los más propensos a afectarse por una falla eléctrica? Por ejemplo, una descarga eléctrica, no sé, que no se haya instalado en la línea, un supresor de transientes, un DTS, y que por X o Y motivo hubo una descarga en alguna parte de la máquina y afectó los sensores. Los más propensos a dañarse son los dispositivos electrónicos, ¿cierto? Pero en cierta forma esos dispositivos electrónicos nos entregan un poco más de información. Entonces, pues nosotros viendo el tipo de industria, viendo el tipo de aplicaciones, si necesitamos una cosa mucho más robusta, que va a tener golpes, que requiere que la operación sea fuerte, si me hago entender, hay zonas donde las personas no abren una guarda con cuidado, la gente coge y abre las guardas y las azota. Entonces, dentro de ese estudio, dentro de esa revisión, uno tiene que entender que la operación no sirve por un dispositivo electrónico. Perfectamente puede aplicar un sensor magnético, ¿cierto? Por ejemplo, un sensor que aguante golpes. Entonces uno viene y selecciona este tipo de sensores que están en la parte de acá abajo. Pero en definitiva, el concepto de operación del magnético es simplemente la conmutación de los contactos. Si el accionamiento, si el accionador se dañó, pues obviamente no me va a conmutar estos contactos del lado de acá, ¿cierto? Pero en definitiva, lo que me comentas, ¿cuál es más propenso a dañarse en caso de que ocurra un problema eléctrico? El electrónico, porque es que el magnético es netamente contactos, si me hago entender, y conmuta a través de un imán esos contactos. Pero el electrónico utiliza pues su base electrónica para poder conmutar unos transistores, y la base electrónica pues utiliza un transpondedor que está en esta parte del lado de acá, que lo que hace es excitar la bobina de este actuador y él me retorna un código de ese actuador. Y si se me daña el sensor, pues yo no voy a poder leer ni siquiera el actuador. Puedo tener el sensor dañado, pero el actuador puede estar bueno. Entonces, el más propenso a dañarse por una descarga eléctrica puede ser este electrónico. Sin embargo, en las instalaciones que nosotros hemos hecho, tanto los magnéticos como los eléctricos han funcionado muy bien. O sea, no hay como tal una preferencia. Lo que uno podría hacer es evaluar ya en ese caso, de pronto costos dependiendo de la aplicación, y podría seleccionarse un magnético por un lado
o en su defecto un electrónico. No sé si respondí tu pregunta correctamente. Sí, O claro, claro, gracias. listo. Entonces, con estos sensores que son ya los PES-Encode, como les comentaba, pues tienen su actuador y su actuador tiene un código que se lo envía como tal al sensor y él identifica que realmente sea el tag que está asociado a él y permite hacer la detección de las guardas. Para este tipo de sensores pues, es claro y es de entender que la guarda nos está reteniendo, ¿no? Estos sensores netamente están monitoreando el estado de los resguardos. Entonces, uno qué puede hacer con este tipo de sensores y dependiendo de la aplicación. Si la guarda está alejada de la zona de peligro, pues al momento de hacer la apertura y mientras yo me dirijo hasta la máquina, pues ya de pronto la inercia en la máquina ya ha disminuido del todo su velocidad. Al momento de hacer la apertura de la guarda, pues la máquina se va a detener, pero mientras yo me dirijo a la máquina se detuvo, ¿cierto? Uno puede hacer ese tipo de cosas con ese tipo de sensores, porque pues obviamente no necesito la autorretención en ese momento. Pero dependiendo de la aplicación, dependiendo del tipo de aplicación, es que uno hace la selección del sensor. ¿Listo? Estos netamente me indican si la guarda se abrió, si se cerró y me entrega el estado del sensor como tal. ¿Qué tenemos con estos sensores? Es muy similar el tema de selección de estos sensores, perdón, de las ventajas de estos sensores, pues porque obviamente es muy similar a los magnéticos. Tenemos nivel de protección IP69K, IP67, se pueden utilizar en ambientes que tengan mucho mugre, que tengan un constante lavado, industria médica, industria farmacéutica, industria alimentaria, donde tienen que estar sanitizando el sistema, haciendo lavados constantes de la maquinaria como tal y que va a recibir agua. Entonces, estos sensores son muy buenos para ese tipo de aplicaciones. Y es de aclarar que si la aplicación requiere que se necesite un sensor de alta temperatura, pues estos sensores difícilmente le van a poder servir. Para eso se utilizan los magnéticos y específicamente el sensor que es de alta temperatura. ¿Listo? Con respecto a los sensores PES-Encode y los PES-Mag, hay un ítem importante en estos PES-Mag y es que me permiten a mí detectar la posición del tag en diferentes puntos. Por ejemplo, este sensor tiene este cabezal y yo puedo detectar el tag tanto en un lateral, en el otro lateral, en la parte frontal o en la parte inferior. Entonces, dependiendo de donde yo lo ubique, puedo netamente hacer la detección por cualquiera de sus caras, al igual que este del lado de acá. ¿Listo? Estas son algunas también de las ventajas y son muy sencillos y muy fáciles de instalar y de hacer el conexionado eléctrico. Estos sensores se conectan en cascada también. Se hace la conexión en cascada y tal cual como en el magnético se cuenta con un contacto adicional para poder hacer la detección de cuál fue la guarda que se abrió. En este caso, estos sensores tienen una salida de transistor también que me indica cuál fue la salida o cuál fue el resguardo que se activó. Entonces, estos son los contactos que viajan hacia mi relé de seguridad. Y esta salida yo la utilizo para diagnosticar si la guarda se abrió, si la guarda se cerró, y eso yo lo puedo llevar a un PLC estándar sin necesidad de incurrir en costos adicionales. Lo llevo netamente a un PLC estándar, el PLC de mi línea, lo conecto en las entradas digitales y hago mi programa dentro del PLC de la máquina y visualizo cuáles fueron las guardas que se abrieron, cuáles fueron las guardas que se cerraron en la pantalla de mi proceso. ¿Listo? Y es muy sencillo el tema del rearme, muy sencillo el tema de la identificación y todo este tema. Al igual que en todo, cuenta con su entrada, que es el sensor, su lógica, que es el relé de seguridad, y su salida, que son los accionamientos, que es ya como les vengo explicando, contactores, variadores y demás elementos que hagan que la energía se haga el corte de energía como tal, corte del suministro de energía a esa parte del proceso. Por acá tenemos unos que son igual interruptores de seguridad, pero llaman cerrojos PES-en-Volt. Entonces, con base en lo que ustedes ven, ¿cierto? Con base en lo que están viendo aquí ustedes, pues
Ya esto lo hemos visto, ¿no? Estos son los PC en Mesh y este de acá arriba perfectamente puede ser un PC en Mac o un PC en Code, ¿cierto? Que son los del lado acá. Entonces, estos cerrojos, pues, están diseñados para montar directamente en resguardos, para optimizar el tema del montaje de los dispositivos en campo, que deba de hacerse una base para poder montar este sensor, otra base para montar este de acá arriba, que necesitamos la manigueta, que es que aquí está la chaveta y que tenemos que buscar cómo hacemos para poder enclavarla internamente dentro del sensor. Entonces, este sistema está diseñado para que el montaje sea lo más sencillo posible y prácticamente ya tiene todas las placas y está diseñado perfectamente para que se monten guardas que son que son de corredera como tal, ¿cierto? Entonces está este que es completo, ¿cierto? Está este que pues, dependiendo de lo que usted necesite puede hacer la autorretención de la guarda o perfectamente pues no le hace la autorretención, pero sí hace el monitoreo, ¿cierto? Entonces, con este sensor yo puedo hacer el monitoreo del estado del resguardo. Sin embargo, pues aquí hacen una redundancia con este sensor de la parte de acá arriba. Sobre esta parte se desliza el tag y llega a detectarlo con este sensor y en la parte inferior viaja la chaveta. Entonces, ¿qué hago yo? Desplazo esto y dejo detectar que la guarda ya está cerrada, es decir, la guarda está abierta en este momento y la chaveta pues está por fuera del elemento. Puedo mover mi guarda y entrar a la zona de peligro, garantizando de que la máquina está detenida, obviamente. Entonces, cuando voy a cerrar, vengo, desplazo con mi manigueta, muevo la manigueta hacia la parte interna, la chaveta se posiciona al interior del interruptor, ¿cierto? Y este sensor me está detectando que la guarda está cerrada. Entonces, aquí a través de los contactos de guía forzada también detecto que está cerrado. Con este de acá arriba detecto que está cerrado. ¿Qué mando a hacer? A enclavar la puerta. Cosa que yo quiero coger esta manigueta y volverla a abrir, no puedo hacer. Entonces, ¿qué encontramos con esto? Pues obviamente una reducción del trabajo al momento de realizar el montaje, es una de las opciones, ¿cierto? Pues obviamente costos mínimos en este caso porque ya se está comprando prácticamente el paquete completo, entonces simplemente tiene que ver con el tema de la instalación y hacer el tendido pues, del cableado hasta llegar a los sensores, ¿cierto? Obviamente, dependiendo del tipo de montaje, como les explicaba en la primera diapositiva, ustedes deben de garantizar de que esto tenga unos recibidores. Entonces, no es que yo llegué y utilicé de recibidor este elemento. Asumo, pues lo digo para las puertas que son de corredera. Para las puertas que son se puede decir como de rotar, no me acuerdo. Estas puertas que son del tipo de puertas que están en la parte inferior, nosotros simplemente pues se garantiza que la alineación es la correcta y que el tope de la puerta garantiza de que estos elementos se van a enfrentar. Y de esa manera pues ya se puede garantizar de que este sistema es completamente funcional. ¿Listo? Entonces, en caso de que se necesite un interruptor de estos, pues ustedes pueden encontrar el que está netamente con el sensor montado o en su defecto el que integra la chaveta con el sensor. Un segundito, por favor. Listo, bueno, qué pena. Yo amplío la presentación. Entonces, dudas con respecto a este tipo de sensores, con respecto a este tipo de elementos, porque prácticamente es lo que hemos visto, pero ya se puede decir es aplicado. ¿Listo? Aquí ya hay una solución montada sobre unas placas, sobre unos elementos. Es decir, esto no tiene que volverse a diseñar, porque es simplemente montar y empezar a hacer el cableado que se haga hacia el sensor o hacia los dispositivos de seguridad. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, por acá nos vamos a encontrar con otro tipo de interruptores de seguridad
que se llaman bisagras Pleasant-Hink, ¿cierto? Estas bisagras me detectan a través de su rotación la apertura de la guarda como tal. Entonces, ¿en qué tipo de aplicaciones se podrían utilizar este tipo de bisagras? Se podrían utilizar, por ejemplo, para puertas, guardas que requieran detectar si alguien abrió o cerró. Ya no quieren instalar, supongamos, un sensor, sino que quieren detectarlo a través de las bisagras. Puede ser una opción. Y la otra opción se puede utilizar para algunas aplicaciones en las que se necesite banderolas, ¿cierto? Entonces, las banderolas me indican a mí de que la persona sobrepasó una determinada zona de peligro. Entonces, en caso de sobrepasar, es decir, medio tocar o tocar y hacer que de que estas bisagras rote alrededor de 6 grados, inmediatamente se manda a detener la máquina porque justamente esa persona está entrando a una zona en la que seguramente no tenga cómo salir. ¿Sí me hago entender? Entonces se puede utilizar como banderolas, se pueden utilizar montadas en resguardos para identificar si alguien abrió, si cerró el resguardo y poder detener la máquina sin necesidad de utilizar sensores magnéticos o sensores de enclavamiento mecánico o en su defecto RFID. Estos funcionan muy similar al tema de los sensores magnéticos, son netamente contactos. Ella internamente integra unos contactos que se abren después de superar los 6 grados. ¿Listo? Entonces, de igual manera, pues uno puede hacer el ajuste a través de unos selectores o selectores, no, perdón, de unos... En la parte superior acá arriba encontramos unos tornillos y en esta parte encontramos otro tornillo que nos permite hacer el ajuste fino para poder detectar a partir de qué grado nosotros podemos hacer que esos contactos se abran, es decir, la calibramos. Entonces, este tipo de dispositivos pues va directamente al elemento que hace la evaluación, que en este caso es la lógica, y dependiendo pues de la función de seguridad que se diseñe, que se implemente, se toma la decisión si se detiene una zona de la máquina, si se iluminan de pronto algunos elementos, si se activan alarmas sonoras y demás, ¿cierto? Es muy sencillo de instalar, se monta directamente sobre la guarda, no necesita más bisagra, sino con esta misma bisagra se sostiene la guarda y aparte de eso, con esta misma bisagra se detecta la apertura de ella. ¿Listo? Y esto va cableado eléctricamente a nuestro dispositivo de seguridad. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Pues también que están aptas o están diseñadas para ambientes que sean muy sucios, para ambientes donde se deba de lavar, ¿cierto? Tienen algunos grados de protección IP, tocaría validarlo directamente, pero aquí por lo menos vemos que está IP67, entonces hay que revisar para qué tipo de aplicaciones se podrían utilizar. Dudas, por lo menos, o hasta el momento con este tipo de sensores, con este interruptor de seguridad que son interruptores de bisagra. No sé si me están escribiendo, no logro ver. Bueno, entonces, pues bueno, con base en eso, entonces démosle continuidad a la siguiente imagen, ¿cierto? Tenemos los interruptores que son los Pleasant Rope, que son realmente guayas de seguridad. Entonces, estas huellas de seguridad pues cumplen la misma función que un paro de emergencia, ¿cierto? El tema es que tenemos en toda una línea, se puede decir, un cable que se extiende para poder alarlo y hacer la detección o poder detener parte de un proceso. ¿Cierto? Entonces, por aquí nosotros en la parte inferior encontramos un esquema eléctrico de cómo hace o de cómo se puede hacer una conexión de este dispositivo, ¿cierto? Entonces, esto los podemos encontrar en bandas transportadoras, en procesos de pronto donde se requieren, no sé, hacer ajustes en línea de una máquina y está uno muy cerca a una zona de peligro, entonces el único punto para hacer una parada de la máquina es allí con un cable
que esté atravesado alrededor de la máquina, ¿cierto? Entonces estos elementos sirven pues, porque en toda su longitud del cable, al alarlo, me permite a mí hacer la detención o detener como tal el proceso de la máquina, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Él internamente tiene un visor que está en la parte de acá abajo, ¿cierto? Y la guaya se hace el tendido de la guaya hasta la parte final de la máquina como tal, ¿cierto? Acá hay un tensor. Entonces, y se hace el ajuste de esto y en la mirilla que está en la parte de acá abajo, en la mirilla hay dos flechas que apuntan al centro de la guarda, ¿cierto? Cuando me indica que está en verde como tal, yo lo que hago es sacar este paro de emergencia que está ubicado en esta zona, ¿cierto? Halo este paro de emergencia y se rearma como tal la valla. En caso de que ya esté rearmada, pues obviamente estos contactos que están aquí se van a cerrar, ¿cierto? Y al cerrarse estos contactos, pues obviamente estos contactores se van a activar. Y al activarse estos contactores, pues van a garantizar de que haya nuevamente flujo de corriente para que el motor se enclave. Es decir, van a activar el contactor. Perdón, van a activar el motor, ¿cierto? Si por aquel motivo yo llego y halo este cable, pues obviamente estos elementos que están ubicados aquí, que son prácticamente la guaya, se van a abrir, ¿cierto? Se van a abrir los contactos de la guaya y pues voy a desenclavar nuevamente esos contactos internos que están aquí adentro. ¿Listo? Entonces mecánicamente este dispositivo se desenclava y garantiza de que los contactos que me accionan los contactores se van a abrir y paramos un motor, paramos parte de un proceso. O esto puede ir directamente no a contactores, sino que puede ir a un relé de seguridad, como se observa en la parte de acá. Utilizamos la guaya y enviamos los trenes de pulsos. Recuerden que esto se comunica a través de trenes de pulsos, ¿cierto? Enviamos los trenes de pulsos directamente a un relé de seguridad donde están monitoreando constantemente. Y el relé de seguridad es el que toma la decisión dependiendo del programa, si es un relé programable o si es un relé estándar que simplemente desenclave los contactores. ¿Listo? Eso es como tal la función de este tipo de interruptores de tracción. ¿Dudas hasta el momento con respecto a este tipo de interruptores? Bueno, entonces continuamos con los encoder PSENenco. Entonces, estos encoders son encoders de seguridad. Los encoders pues permiten detectar la posición y la velocidad de la máquina. Y estos encoders pues son de tipo absoluto como tal, ¿cierto? Y se conectan a través de un PLC de seguridad. Se está monitoreando constantemente a través de un PLC de seguridad. Entonces ellos cuentan pues obviamente con un sistema óptico y cuentan con un sistema mecánico. Entonces son redundantes como tal los encoders. Entonces ellos permiten a través de esos dos elementos poder hacer una función segura. Es decir, yo no puedo abrir los resguardos de una máquina hasta que yo no garantice de que la máquina se detuvo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la máquina está detenida, pero los resguardos no están cerrados, yo no puedo permitir hacer el arranque de la máquina como tal. Entonces, estos encoders se utilizan netamente para hacer el monitoreo, ¿cierto? Todo el tiempo van a monitorear el estado, pues primero de la velocidad de la máquina y segundamente su posición. Si la máquina está en velocidad cero y no hay movimientos, pues me permite a mí hacer dentro de mi función de seguridad la apertura de los resguardos. Entonces, hay encoder que son, pues, como le digo, multivueltas, con árbol hueco, con árbol macizo. ¿Listo? El árbol macizo es este que está en la parte del lado de acá y el árbol hueco es este que está en la parte del lado de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué ventajas tiene este tipo de sensores que me permiten a mí hacer la evaluación de que la máquina se encuentra en velocidad cero y al igual que la posición, ¿cierto? Y permite hacer constante monitoreo del estado de la máquina como tal. Entonces, para este tipo de aplicaciones o para algunas aplicaciones en las que se necesite
garantizar de que la máquina está detenida para poder liberar los resguardos, se pueden utilizar este tipo de encoder, ¿listo? Y estos encoder van asociados a un sistema de seguridad en un PLC que llama el PCS 4000 y a través de unos bloques lógicos seguros se permite hacer la evaluación de velocidad y posición. Bueno, por acá contamos con unos elementos que llaman sistema modular de protección de puertas. ¿Listo? Encontramos algunos elementos que son los Pleasant Gate, los Pleasant Lock, los Pleasant Lock, los Safety Device Diagnostics y el Pit Gate Box. ¿Listo? Sí. ¿Agudelo Juan contactar? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quería como preguntar para aclarar bien con el tema de los encoder. Nosotros tendríamos la necesidad de tener diferentes dispositivos para recibir las señales del encoder, o sea, una que me da la señal de seguridad y otro para el conteo rápido o el conteo del encoder, o todo va al mismo punto. Todo, prácticamente el mismo encoder me entrega toda la información, ¿cierto? El encoder tiene un sistema redundante que a través de un elemento óptico, él detecta, se puede decir, el incremento de velocidad o así, por así decirlo, pues detecta que la velocidad, detecta la velocidad de la máquina, tal, pero también tiene otro encoder que me está detectando como el tema de posición. O sea, ellos están haciendo una redundancia dentro del mismo encoder. Es como si usted tuviera dos encoders en uno solo, ¿cierto? Ok, Entonces, y me sirve como seguridad y como control de proceso también, ¿cierto? también Entonces, sirve, para las mismas aplicaciones le sirve. Usted puede inclusive, por esa razón se utilizan con ese tipo de PLCs que son los PSS 4000. Porque que el PSS 4000 es un PLC que trae funciones estándar y funciones seguras. Entonces usted inclusive puede tener un proceso seguro o sea, puede hacer la operación de su máquina con elementos estándar de PILs, porque hay módulos de salidas estándar, módulos de entradas estándar para no elevar costos, ¿cierto? Y le instala usted a ese PLC el módulo de encoder. Entonces, hay algunas salidas que van a ser seguras que le van a pegar a las entradas STO de los variadores de velocidad, por así decirlo, de los servo drives. En ok, caso de ¿y que... en caso- cómo haría para nosotros, nuestro estándar PLC son alambrable? sí. ¿Cómo lo conectaríamos entonces al alambrable? O sea, tendríamos una tarjeta de conteo rápido. No, montamos un PLC PSS 4000, ¿cierto? O sea, necesariamente necesito como gateway el PLC PILS. Con Como otro, y el con PLC. otro PLC no lo puedo conectar directamente. No, él va asociado a unos bloques seguros, ¿cierto? Y esos bloques seguros están directamente montados sobre el PLC PILS. ¿Cuál es la ventaja del PLC PILS? Que él habla varios idiomas, ¿cierto? Entonces él habla Safety Net, que es su protocolo propietario, pero adicional a eso habla Profinet, Profibus, DeviceNet, habla diferentes protocolos de comunicación, Ethercat. Entonces, dependiendo del protocolo de comunicación, nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando una aplicación en la que nos toca comunicarnos con PLCs alambrable. Entonces, hacemos todas las funciones de seguridad dentro de un PLC PILS y le entregamos el estado de la información al PLC alambrable de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, si se necesita compartir información entre el PILS y el alambrable, se puede hacer sin necesidad de instalar un gateway que me permita hacer conversión de protocolos de seguridad o de protocolos de comunicación. Ok, de todas maneras se vuelve una solución costosa, ¿no? Porque los clientes normalmente tienen ya un PLC asignado o un estándar de PLC o algo, y Sí. poner otro PLC sería un puente costoso, ¿no? No sé si haya de pronto algún Sí. módulo o algo que lo haga Ahí, reciba la señal y lo haga conversar con los otros equipos. ya, pues igual PILS cuenta con unas ciertas familias, ¿cierto? Dentro de la misma gama del PCS 4000, que dependiendo del tipo de aplicación, pues prácticamente si se instalase un módulo adicional
a un PLC, se puede decir Alhambra versus lo que cuesta el PLC Pills, pues podríamos hablar de que están muy cercanos a los costos. Y lo único que podríamos hacer con el Pills versus el Alhambra es que se tira un cable de comunicación y se conectan y se comunican entre ellos mismos. O sea, uno podría evaluarla, no, yo en este momento podría proponerle ese tipo de cosas, sin embargo no conozco la aplicación del todo. Entonces, para proponerle, yo podría decirle, bueno, podemos mirar el proceso, hacemos el estudio y miramos de qué manera podemos hacer la integración. Si realmente nos tocaría instalarlo directamente al PLC Alambrarle, ¿cierto? Existe la posibilidad, podemos es consultarlo directamente a PILS para validar si este lo podemos conectar directamente al PLC Alambrarle, que tenga entradas rápidas para poder detectar sus trenes de pulsos y posición y velocidad, porque al final es un encoder, ¿cierto? Entonces me detecta posición y me detecta velocidad y ahí su sistema es completamente redundante. Pero su PLC Alambrarle pues tiene que tener una CPU que se asegure, ¿no? Entonces no lo puedo hacer a través de un PLC estándar. Todo lo que tenga que ver con seguridad tiene que ser con elementos de seguridad. O sea, la CPU Alambrarle tiene que ser una CPU de seguridad, al igual que la CPU Siemens tiene que ser una CPU de seguridad. Los elementos que van a hacer el monitoreo tienen que ser elementos de seguridad. Los accionamientos tienen que tener, por ejemplo, los valores de velocidad de entrada STO para poder garantizar que cumpla con un performance level. Entonces, tanto sea que lo podamos integrar en el Alambrarle, hay que garantizar de que la CPU a la cual la vamos a integrar cumpla con las especificaciones de una CPU de seguridad. Ese es pues, como el mensaje que yo te podría transmitir. Y si gustas, pues podríamos evaluarlo o hacer una visita para hacer la revisión del tema. Coordinarlo pues con Daniela o con la asesora comercial que tenga asignado y lo vamos revisando. Ok, muchas gracias. Listo, no, con mucho gusto. Bueno, por acá encontramos los sistemas modulares de protección de puertas, que son pues algo muy similar a lo que hemos visto de los PC en Mac, pero en este caso ya pues son un poco más electrónicos, ¿me hago entender? Entonces encontramos los PC en Gate, los PC en SLOC, los PC en MLOC, el Safety Device Diagnostics y el PIT Gate Box. ¿Listo? Entonces, dentro de los sistemas de PCS Log encontramos los que son sistemas de retención magnética. Entonces, a través de estos elementos, esto es como un electroimán de seguridad. Entonces, lo que hago yo es retener esta guarda y no me permite a mí hacer la apertura del resguardo como tal. En caso de que yo necesite hacer la apertura del resguardo, pues debo de cumplir la misma función de solicitar hacer la apertura del resguardo para poder hacer la apertura de esta guarda, pero antes de pues, detener la máquina. Y yo detengo la máquina, pero después de detenerla tengo dos opciones, ¿cierto? Una, que es una de las opciones que se cumplen, pero eso tiene que ir por protocolos de seguridad y todo el tema y garantizar a través de documentos de que la máquina se detiene en un determinado tiempo, ¿cierto? Y después desenclavar la potencia de la máquina para que no haya movimientos en esa zona. Entonces, por así decirlo, yo solicito abrir esta puerta, ¿cierto? Solicito abrir esta puerta. Y a mí me dice el personal de producción que la máquina se detiene en 5 segundos. Entonces, después de 5 segundos de yo haber solicitado abrir la puerta, yo libero esta guarda, ¿cierto? Y después de liberar esta guarda, pues desenclavo la potencia. Pero si por X o Y motivo en esos 5 segundos no se detuvo el proceso y yo liberé la guarda, uno, por ese lado, y dos, desenclavé la potencia, pues pueden haber de pronto atasques o cosas que pueden generar problemas en la operación de la máquina. Y el abrir la puerta involucró que realmente generó un atraso de pronto en la producción. Entonces hay que validar muy bien el tema de los tiempos al momento de hacer la apertura de las guardas, uno, o dos, pues utilizar netamente un dispositivo que me monitoree si la máquina se detuvo. Así yo ya garantizo de que realmente puedo liberar la guarda y la máquina está detenida y no voy a tener ningún problema. ¿Listo? Eso con respecto a los sensores PCNS Lock. ¿Cuál es la ventaja del PCNS Lock? Que no tiene necesidad de contacto. Es un electroimán, netamente es un electroimán de seguridad que está diseñado pues, para hacer la retención de las guardas.
Estos elementos, pues obviamente tienen su sistema de seguridad, su relé, que se encarga de monitorearlos. Él detecta cuando la guarda se cierra, es decir, esto, aparte de ser como la platina que hace que la guarda se retenga, también sirve de sensor, ¿cierto? Aquí esto es un tag, entonces este tag lo lee este sensor del lado de acá y yo me doy cuenta que la guarda se cerró. ¿Listo? Esto sirve como tag y sirve como base para poder hacer la retención a través de este sensor. Depende la instalación, o sea, dependiendo de la fuerza que se necesite para hacer la apertura de la guarda, uno selecciona el que tiene un solo electroimán o el que tiene dos electroimanes. ¿Listo? Ya uno puede consultar, por ejemplo, si utiliza el de 500 newton o el de 1000 newton. ¿Listo? Eso lo pueden ver en el manual, en el catálogo, o uno de nuestros asesores le puede dar la mano para que puedan hacer la selección correcta del dispositivo. No digo que me voy por acá. Por acá encontramos el PCN-SLOC, que son dispositivos mecánicos que son muy similares a lo que es el PCM Mesh, que es un dispositivo de enclavamiento. A diferencia del PCM Mesh, el PCN-SLOC, pues obviamente tiene este elemento es codificado, ¿listo? El tag es codificado y la base de este elemento es completamente electrónica. O sea, ya no es tan mecánica con una bobina y unos contactos, sino que esto es electrónico. Entonces, él a través de sus pilotos me permite autodiagnosticarlo, ¿listo? Entonces me permite a mí decir si de pronto los dos contactos, la guarda se cerró, si la guarda se abrió, pero aparte de si la guarda se cerró y si la guarda se abrió, si nosotros mandamos a accionar la puerta para que no permitiera hacer la apertura y después de accionar la puerta me retroalimente de que mecánicamente está enclavada la puerta para que no permita hacer la apertura del resguardo, ¿cierto? Entonces, esto permite pues también hacer, es muy similar al tema del PCM Mesh, pero en este caso es de manera electrónica. Me permite a mí identificar o diagnosticar un poco más el elemento, a diferencia del PCM Mesh, que es un poco más económico. Entonces, cuando uno ya requiere un diagnóstico más detallado de los dispositivos, ya tiene que incurrir más en dispositivos que son electrónicos. ¿Listo? Con respecto a los PCM Mesh. ¿Qué encontramos por acá? Un dispositivo que se llama el Safety Diagnostics, el Safety Device Diagnostics, ¿listo? Que es este elemento del lado de acá, Safety Device Diagnostics, este de aquí, ¿listo? Entonces, este elemento me permite a mí conectar varios dispositivos en serie, ¿cierto? O en cascada, a través de este tipo de elementos, me permite a mí conectarlos en cascada y entregarme el diagnóstico de cada uno de ellos. Y a través de este elemento yo me conecto por red con este relé de seguridad y tomo acciones. ¿Listo? Entonces, estos dos en conjunto, él se encarga de evaluar las cosas, de hacer las acciones de seguridad y este me encarga de recoger toda la información que está en serie de estos elementos. ¿Cuántos dispositivos puedo conectar en serie o en cascada? Hasta 16 dispositivos. ¿Listo? Para que lo tengan allí pues, a la mano el dato. ¿Qué más encontramos por el lado de acá? Estos elementos tienen un dispositivo que permite hacer la liberación mecánica del componente. Este elemento que ustedes ven en la parte de acá atrás se instala dentro de los resguardos. Aquí como lo ven ustedes en la parte de acá atrás, ¿cierto? Entonces tenemos el PSM SLOC montado sobre el resguardo y tenemos el tag que está montado en esta parte. Lo conectamos. Pero resulta que hay alguien dentro de la zona donde está este robot y no hay un escáner que me detecte el interior de la zona donde está el robot, el movimiento, o no hay un tapete de seguridad que me detecte el movimiento. Entonces, ¿qué hace la persona que está dentro? Acciona este elemento, que es una guaya, ¿cierto? Es una guaya que está conectada a este elemento, y desarmo yo el sensor. Al desarmarlo, él se libera. Mecánicamente el sensor se desarma. ¿Y qué hace la persona? Le permite hacer la apertura de la puerta. Y obviamente al desarmarse, el sensor mecánicamente, pues, su sistema de seguridad detiene la máquina. ¿Listo? Entonces, para eso es este elemento mecánico que está en la parte de acá atrás. ¿Qué tenemos por acá? ¿Sí? ¿Me iban a preguntar algo? Hola Edwin, perdón, es que había un cliente con la manito alzada, pero creo que ya la bajó, no sé si fue porque ya contestaste su duda, sino de pronto para que la plantee. Listo, está bien. Es que como tengo aquí la presentación toda completa, no logro ver quién hace la mano.
Entonces, bueno, voy a darle continuidad entonces a la presentación. Entonces, por aquí está el PSNS Gate, ¿listo? Estos dispositivos son pues muy similares al PSN Lock que está aquí atrás. Obviamente no es el sensor, es otro dispositivo. O es muy similar también al que encontramos por acá atrás. Venga que se me olvidó el nombre de él, que es este de aquí, que es el PSN Volt. Obviamente el PSN Volt es un diseño más sencillo, ¿cierto? A diferencia de este elemento del lado de acá, que este es el PSNS Gate, que él internamente también permite hacer el autoenclavamiento en esta parte del lado de acá. Entonces, monto mi dispositivo, estoy sensando todo el tiempo que la puerta esté cerrada. En caso de que necesite hacer la apertura o parar mi máquina, pues pulso el pulsador de parada de emergencia, reset o solicitud de apertura, ¿listo? Y accedo a la zona de peligro. ¿Qué ventajas traen estos tipos de este tipo de dispositivos? Pues como ustedes lo ven, es un dispositivo compacto, completo, que solamente llegarle con un cable e instalarlo. La instalación obviamente debe garantizarse una alineación. En todos los dispositivos que tengan montaje mecánico, que incluyan un montaje mecánico, debe garantizarse una completa alineación. Si no está completamente alineado el dispositivo, seguramente con respecto al tiempo, en un menor tiempo se le va a empezar a dañar o va a empezar a funcionarle no de la manera correcta. Y no es que el dispositivo sea malo, sino que es que no se instaló de manera correcta. Entonces, siempre la parte mecánica hay que garantizarla para que este tipo de dispositivos funcionen y tengan una vida útil bastante larga, porque pues Philips es una de las marcas pues, que un dispositivo perfectamente puede durarle, no sé, 15 años alrededor. Yo me he encontrado con relés y con elementos mecánicos que llevan 15 años instalados y hasta el momento pues siguen funcionando correctamente y no han presentado ningún problema. Pero eso depende mucho de su instalación. ¿Listo? Entonces, este con respecto al sistema de protección de puertas, que son los PCNS Gate. No sé si tienen dudas hasta el momento con este mismo dispositivo. Bueno, entonces continuamos por acá y nos encontramos con los PCNOPT, que son las barreras fotoeléctricas. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, tener barreras para protección de acceso, barreras para protección del cuerpo, barreras para protección de manos y barreras para protección de dedos. ¿Listo? Podemos tener barreras que tengan unos espejos en estas zonas. Por ejemplo, mire que la barrera está ubicada en este punto del lado de acá y en este punto del lado de acá. En algún lado está la... ¿Sí? Perdón, es que levantó la mano Juan Carlos Sanz. No sé si tienes una pregunta, Juan Carlos, o solo la activaste. No, era una pregunta quizás tonta sobre el sistema de protección de puerta. O sea, tienes dos modelos allí, uno con más botones que el otro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en algunos casos, pues en este caso simplemente sería solicitud de apertura y rearme el resguardo. En este caso, el pulsador verde podría ser arranque de la máquina, arranque de la zona donde está. O sea, esas son botoneras, ¿cierto? Esta parte que está acá arriba son botoneras y estos se pueden utilizar para la parte de seguridad. Y este del lado... Son programables entonces, son programables por uno mismo, que es lo que uno quiere que cada botón haga. Exacto, pero él internamente esto que está aquí son contactos, ¿cierto? Esto que está aquí son contactos. Entonces, ¿yo qué hago? Él tiene en esta parte una tapa, por eso que usted ve estos, ¿cómo se llama eso? Los tornillos. Entonces, usted destapa esto que está aquí y se encuentra con varias borneras. Entonces, en el manual le dice, vea, la bornera 1 y la bornera 2 pertenecen a este pulsador, la bornera 3 y la bornera 4 a este. Las 5, 6, 7 y 8 pertenecen a este paro de emergencia. La 9, esto con respecto a esto, ¿cierto? Por ejemplo, la 10, la 11 pertenecen a los contactos que me detectan que este dispositivo está cerrado, si me hago entender, que han desplazado este elemento hacia la parte interior. Entonces, dependiendo del manual, dependiendo de la referencia, me dice a mí a qué pertenece cada bornera. No es que él sea autoprogramable, él realmente no es autoprogramable. Nosotros la programación la integramos en un dispositivo lógico, ¿cierto? Que es un relé de seguridad programable, un PLC de seguridad programable, ¿cierto? Que ahí es donde nosotros hacemos todas las acciones de control y las acciones de seguridad
para permitir liberar este elemento, para poder monitorear estos dispositivos, para poder iluminar estos pilotos y hacer pues toda la función de seguridad como tal. Pero realmente él es netamente, todo lo que está aquí es mecánico y son burners lo que encontramos aquí. Aquí no hay, en este elemento no hay dispositivos inteligentes. Simplemente me permiten a mí hacer la autorretención del dispositivo y garantizar de que nadie va a hacer la apertura del resguardo. Y en caso de que haga la apertura del resguardo, pues porque se solicitó a través de este pulsador que le llega a este relé la señal, la apertura de este resguardo. Y ya luego yo libero esta puerta y permite el acceso de la persona. Pero en el interior, pues yo ya he detenido los elementos que están en movimiento. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, no, con mucho gusto. Entonces por acá encontramos pues diferentes barreras, encontramos barreras para protección de acceso, barreras para protección de cuerpo, protección de manos y protección de dedos. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar barreras que tienen sus espejos que nos permiten de pronto ser un poco más flexibles en el uso y el tema pues desde el punto de vista económico, optimizar costos instalando espejos en estos puntos para que solamente se utilice una única barrera. ¿Sí me hago entender? Se utiliza una barrera de seguridad, pero se montan espejos en estas zonas para garantizar de que cualquiera de estos haces de luz que se corten, pues va a hacer que se detenga esta zona de peligro. ¿Esto con qué va enlazado? Con un relé de seguridad, con un controlador de seguridad y todas estas barreras que están aquí permiten enlazarse con controladores de seguridad o con relés de seguridad. Entonces, ¿qué ventajas tienen? Pues que encontramos barreras con protección para cuerpos, para manos y para dedos, que permiten en cierta forma pues, ser configurables para detectar cuando en la parte inferior va se puede decir una estiba, que va a pasar el producto, bueno, permiten hacer algunas configuraciones, estas barreras adicionales, ¿cierto? ¿Qué más podemos encontrar? Que las barreras pues, permiten hacerse su autodiagnóstico también a través de unos LEDs ubicados en una de sus zonas laterales. Permiten hacer el autodiagnóstico, si están alineadas, si no están alineadas. Es importante que tener en cuenta que estas barreras pues, tienen también algunos accesorios de montaje. De pronto su asesor podría ayudarles en caso de que ustedes necesiten este tipo de barreras, instalarlas en campo o en sus empresas. Qué tipo de accesorios pueden encontrar, por ejemplo, bases para poderlas montar. Hay unos elementos que permiten hacer la alineación muy fácil de estas barreras, porque no es comprar las dos barreras e instalarlas, se puede hacer obviamente y para que de pronto le sea muy fácil en el momento en el que la instalo poderlas alinear, pero hay unos elementos adicionales que se pueden utilizar para hacer la alineación un poco más sencilla y sin desgastarse tanto. Son unas herramientas adicionales que se pueden pues, ir adquiriendo. Entonces, eso con respecto pues, a las barreras fotoeléctricas. Y encontramos por acá el escáner de seguridad, ¿cierto? Que estos dispositivos permiten a la empresa, perdón, permiten detectar las zonas de operación. Entonces, supongamos que tenemos un robot operando en un determinado proceso y este robot está alimentando una mesa, o tenemos un robot encerrado y tenemos un escáner ubicado en la parte interior. Entonces, resulta que nosotros tenemos este escáner y este escáner tiene un alcance hasta de 5.5 metros con un ángulo de visión de 275 grados. ¿Listo? Entonces, él va a detectar 1.5 metros todo lo que sea de aquí para acá, ¿listo? En estos 275 grados va a detectar todo. ¿Qué pasa con esto? Que en caso de que una persona, yo puedo configurar el escáner para que en caso de que alguien vaya accediendo a la zona de peligro, si se acercó en el metro 5.5 y 4.5, reduzco la velocidad de la máquina, ¿listo? Si me acerqué del 4.5 al 3, entonces reduzco aún más la velocidad de la máquina, ¿cierto? Si ya estoy a 1 metro de la máquina, pues significa que ya la tengo que detener. Entonces detengo la máquina y desenclavo la fuerza de la máquina. ¿Listo? Entonces están ahí, o puedo configurar para que haga una zona de advertencia. ¿Listo? Entonces ya no quiero que reducir la máquina, no quiero reducir la velocidad
en el 5.5 y el 4.5, sino que quiero generar una advertencia y decirle al operario, vea, usted está accediendo a una zona en la que si sigue va a reducir la velocidad de la máquina, pero obviamente va a poder entrar y no va a haber ningún problema. Entonces, ¿qué hago yo? Configuro para que en el 5.5 y el 4.5 me genere una alarma sonora y me active, no sé, una baliza que le indique al operario, vea, alguien está accediendo a esta zona y ya va para donde está ubicado el robot, por así decirlo, ¿cierto? O está ubicada la máquina para que tenga esa zona del proceso. Entonces, estos escáneres, ¿sí? Perdón, en el chat Einer González hace una pregunta, la voy a formular. Buenas tardes. En cuanto a las barreras fotoeléctricas, en el manual de PCNOP 2 se nombra que se debe conectar un despejador de chispas. ¿Es cierto? Esa es la pregunta. Un segundito, no sé cuál es el despejador de chispas. ¿Dónde está? Un despejador de chispas. No sé a qué se refiere con el despejador de chispas. Bueno, asumamos que de pronto sea mugre, polvo que le esté cayendo al dispositivo, no sé. Pues no sé, sería hacer limpieza, pero no sé a qué se refiere con el tema del despejador de chispas. La verdad no sé a qué se refiere con ese tema. Si quiere lo podemos validar, lo podemos estudiar y pues le estamos dando la información, pero la verdad no sé a qué se refiere con ese término específico. O la sugerencia es también, Einer, si puedes hablar, que nos expliques un poco como exactamente qué leíste para ver si te podemos colaborar con la respuesta, ¿sí? Que quede como más claro. Si no, como dice Edwin, pues entonces lo evalúo. Ah, bueno, él dice que no tiene audio. Listo. No, pues vamos a validarlo, lo vamos a estudiar y te estamos retornando la respuesta. ¿Listo? Porque la verdad no sé a qué se refiere con el tema del despejador de chispas. Pero sí lo vamos a revisar. Bueno. Entonces, por esta parte, pues, como les comentaba, encontramos el PCNScan que hace pues la validación de lo que hay alrededor de la máquina. Se pueden configurar zonas, por ejemplo, si yo tengo un tablero posicionado en esta parte, entonces que en esta zona donde está el tablero, pues que no me detecte el tablero, simplemente que omita ese cuadrito del tablero, ¿cierto? Yo puedo hacer el dibujo de toda la zona que yo quiero, puedo hacer círculos, rectángulos, cuadrados, puedo hacer la figura de alguna zona que sea un poco compleja, que tenga muchas muescas, muchas derivaciones, puedo hacer esa figura para detectar movimiento en todas esas zonas. ¿Listo? Y que en cada una de esas zonas pues, me genere alarmas y me genere señales de parada. Entonces puedo ir reduciendo velocidad en esas señales de parada y en su defecto cuando ya me acerco del todo donde está ubicado el sensor, donde está ubicado el proceso, que es la parte peligrosa, pues detener la máquina, ¿cierto? Pero ya como he ido reduciendo la velocidad cada vez que me voy acercando, pues simplemente detengo la máquina cuando ya esté llegando a donde está ubicada la máquina. ¿Listo? ¿Qué tenemos por este lado? Pues es un display que me entrega, por así decirlo, información del estado del sensor, si están accediendo a las zonas de peligro. Este sensor se configura a través de un software de PILS que es gratuito y se llama el PCNScan Configurator. A través de ese software me permite a mí parametrizarlo. ¿Listo? Tenemos por acá otro tipo de sensores que llaman cámaras PCNVIP, que estas cámaras se utilizan generalmente para este tipo de máquinas, que son más como máquinas de troquelado y todo este tema. ¿Listo? Entonces, para que estas barreras se utilizan, esto es como muy similar a la función de una barrera, pero son cámaras que me permiten a mí detectar la presencia y la ausencia de las manos de una persona en esa zona de peligro. Entonces, si la persona va a meter las manos en esa zona de peligro, pues simplemente se hace que la máquina se detenga desde el punto de vista neumático, desde el punto de vista hidráulico, desde el punto de vista eléctrico, listo, desenclavando los dispositivos. Entonces, estos son unos ejemplos de cómo pueden ir montadas, ¿cierto? Al igual que en la parte del lado de acá. Y aquí, pues, estos son como las
las máquinas que vienen con ellas y las máquinas que les hace como retrofit o actualizaciones tecnológicas. ¿Listo? Eso con respecto a las cámaras VIP. ¿Listo? Y por acá encontramos lo que son las paradas de emergencia. Esas paradas de emergencia, pues hay unas que vienen iluminadas, otras que vienen sin iluminar, unas que vienen con unos elementos que permiten no golpearlos y que la máquina lo vaya a parar. Estos paradas de emergencia traen unos contactos adicionales que permiten detectar, por ejemplo, si el contacto o si el dispositivo, que está aquí, ¿cierto? Él internamente tiene se llama eso como una tuerca. Entonces, si esa tuerca se ha aflojado y los contactos están a punto de soltarse en la parte de atrás, entonces él mecánicamente se abre y me indica que los contactos se soltaron. O sea, no es que se hayan abierto porque alguien lo haya accionado, pero sí me indica que los contactos se soltaron y yo puedo decir, bueno, tienen que ir a darle un ajuste mecánico al sensor. ¿Listo? Que permite como también hacer un autodiagnóstico, aunque estos sensores son, estos paros de emergencia son netamente de accionamiento mecánico con contactos. Tienen pues su iluminación para identificar pues en caso de que alguien lo accione, que está accionado ese paro de emergencia, o por ejemplo si ya no está iluminado pues que alguien lo accionó, o si lo ilumina pues que fue accionado nuevamente, pues ya depende pues de la aplicación en la que se utiliza, ¿cierto? Y bueno, eso sería pues como tal la presentación del día de hoy. No sé si tienen dudas, inquietudes, preguntas que podamos irle resolviendo. Bueno, abrimos un espacio para el que tenga alguna pregunta antes de cerrar el entrenamiento del día de hoy. ¿No? Bueno. Agradecemos entonces a todos los que pudieron participar. Pues los que no se pudieron conectar a las 2 de la tarde, pues hicimos un resumen de que nosotros somos Control y Seguridad de Máquinas y pues habíamos tomado la iniciativa de realizar este training para todos nuestros clientes e integradores y lo estamos dirigiendo el día de hoy a través de nuestro integrador Camati Limitada, pues que nos ayuda en todo el tema de automatización e instalación de equipos de seguridad de máquinas. Agradecemos a Edwin por haber participado con nosotros. Gracias, Edwin, por tu tiempo y por todo el conocimiento que compartiste. A nuestros clientes que se conectaron, muchísimas gracias también por asistir. Queda pendiente la pregunta que nos hizo el señor Einer. Por favor, aquí, pues Héctor les hizo un comentario. Héctor es nuestro director comercial, que es que por favor nos indiques pues en el manual en el que tú revisaste la información para nosotros poder colaborarte. ¿Sí? Cualquier cosita. Entonces, estén atentos. En nuestras redes sociales vamos a seguir publicando los futuros training que tengamos para que puedan entonces también asistir. Serán de manera gratuita y quedamos entonces muy contentos por los que pudieron integrarse con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias y bueno, creo que vamos a estar pasando el link de la presentación. Para los que quieran revisarla, pues la vamos a tener también en nuestras redes sociales. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Por asistir. A la orden.